Fue traicionada por su esposo y mejor amiga mientras luchaba contra el cáncer, pero cuando organizó una cena especial sucedió algo inesperado. El sonido monótono del reloj de pared resonaba en la sala de espera del Hospital Central, marcando cada segundo con una precisión que a Marta le parecía casi cruel. Sentada en una de las incómodas sillas de plástico, sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el bolso que descansaba en su regazo. A sus 35 años, Marta García nunca se había sentido tan vulnerable. El aroma antiséptico característico de los hospitales inundaba sus fosas nasales, recordándole constantemente dónde se encontraba y por qué. Las paredes, de un blanco inmaculado, parecían cerrarse a su alrededor, intensificando la sensación de claustrofobia que la invadía desde que había puesto un pie en el edificio esa mañana. Señora García, llamó una voz suave pero firme. Marta levantó la vista, encontrándose con la mirada compasiva de una enfermera de mediana edad. El doctor Ramírez la recibirá ahora, continuó la mujer, haciendo un gesto hacia el pasillo. Con un nudo en la garganta, Marta se puso de pie, alisando inconscientemente las arrugas inexistentes de su falda de ejecutiva. Había venido directamente de la oficina, sin siquiera tomarse el tiempo de cambiarse. Es solo una revisión de rutina, se había dicho a sí misma esa mañana mientras se apresuraba a salir de casa. Pero ahora, el peso de la incertidumbre se cernía sobre ella como una nube oscura. El corto trayecto hasta el consultorio del doctor Ramírez pareció eterno. Cada paso resonaba en el pasillo silencioso, como si anunciara su llegada a un destino inevitable. Finalmente, frente a la puerta con el nombre Dr. Eduardo Ramírez, oncología grabado en una placa dorada, Marta tomó una profunda respiración antes de golpear suavemente. Adelante, se escuchó desde el interior. Al entrar, Marta se encontró con la figura familiar del Dr. Ramírez, un hombre de unos 50 años con el cabello entrecano y gafas de montura fina. Lo conocía desde hacía años. Era el médico de cabecera de su familia. Sin embargo, hoy, su expresión habitualmente afable estaba teñida de una seriedad que hizo que el corazón de Marta diera un vuelco. Marta, por favor, toma asiento, dijo el doctor, señalando la silla frente a su escritorio. Ella obedeció mecánicamente, sus ojos fijos en la carpeta que el médico sostenía en sus manos. Allí, estaba segura, se encontraban los resultados de las pruebas que se había realizado la semana anterior. ¿Cómo has estado?, preguntó el doctor Ramírez, en un intento por aliviar la tensión palpable en el ambiente. Bien, respondió Marta automáticamente, para luego corregirse. Es decir, ansiosa. Doctor, por favor, dígame qué dicen los resultados. El médico asintió, comprendiendo la necesidad de Marta de ir directamente al grano. Abrió la carpeta y sacó varias hojas llenas de números y gráficos que para Marta no tenían ningún sentido. Marta, comenzó el doctor Ramírez, su voz adoptando un tono más suave, hemos analizado todos tus exámenes detenidamente. Los dolores abdominales que has estado experimentando, la pérdida de peso inexplicable y los otros síntomas que me describiste. Lamento informarte que hemos encontrado la causa. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Marta sentía como si el tiempo se hubiera detenido, su corazón latiendo tan fuerte que temía que el doctor pudiera escucharlo. Tienes cáncer de páncreas, dijo finalmente el doctor Ramírez, sus palabras cayendo como un martillo sobre Marta. Y lamentablemente, está en una etapa avanzada. El mundo alrededor de Marta pareció desvanecerse. Las palabras cáncer y avanzada resonaban en su mente como un eco interminable. Sintió un frío repentino recorrer su cuerpo, y por un momento, temió que iba a desmayarse. Marta, la voz del doctor Ramírez la trajo de vuelta a la realidad. ¿Me estás escuchando? Ella asintió débilmente, incapaz de formar palabras. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas. Sé que es un golpe muy duro, continuó el médico, su voz cargada de empatía. Pero es importante que hablemos sobre las opciones de tratamiento y lo que podemos esperar. ¿Cuánto tiempo?, logró articular Marta, su voz apenas un susurro. El doctor Ramírez suspiró, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. Es difícil dar un pronóstico exacto, Marta. Cada caso es único. Con el tratamiento adecuado, podríamos estar hablando de meses, quizás un año o más.
Pero debo ser honesto contigo, el cáncer de páncreas en etapa avanzada es complicado de tratar. Marta asintió nuevamente, tratando de procesar la información. Su mente, usualmente ágil y analítica en su trabajo como ejecutiva de marketing, parecía haberse ralentizado, incapaz de comprender completamente la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Qué opciones tengo?, preguntó finalmente, su voz recuperando un poco de fuerza. El doctor Ramírez pareció aliviado de poder pasar a temas más prácticos. Bueno, dado el estadio de tu cáncer, la cirugía no es una opción viable en este momento. Sin embargo, podemos comenzar con un régimen agresivo de quimioterapia para intentar reducir el tamaño del tumor y controlar su crecimiento. También consideraremos la radioterapia como complemento. Mientras el médico continuaba explicando los detalles del tratamiento propuesto, Marta se encontró pensando en su vida, en todos los planes que había hecho. La promoción por la que había estado trabajando tan duro, el viaje a Europa que había estado planeando con Raúl para su aniversario, la posibilidad de comenzar a formar una familia. Todo parecía ahora tan lejano, tan insignificante en comparación con la batalla que tenía por delante. Marta, la voz del doctor Ramírez la sacó una vez más de sus pensamientos. Sé que es mucho para procesar. No tienes que tomar ninguna decisión ahora mismo. Te sugiero que vayas a casa, hables con tu familia, y nos reunamos nuevamente en unos días para discutir el plan de tratamiento en detalle. Ella asintió mecánicamente, agradeciendo en silencio la comprensión del médico. Se puso de pie, sintiéndose extrañamente desconectada de su propio cuerpo. Una cosa más, añadió el doctor Ramírez mientras la acompañaba a la puerta. No estás sola en esto, Marta. Además del equipo médico, te recomiendo encarecidamente que busques apoyo emocional. Tenemos excelentes psicólogos especializados en acompañar a pacientes oncológicos. Y, por supuesto, el apoyo de tu familia y amigos será crucial. Marta esbozó una sonrisa débil. Gracias, doctor. Lo tendré en cuenta. Salió del consultorio sintiéndose como si estuviera en una especie de sueño, o más bien, pesadilla. El pasillo que antes le había parecido interminable ahora pasaba como un borrón ante sus ojos. Antes de darse cuenta, se encontraba nuevamente en la sala de espera, rodeada de otras personas que, como ella minutos antes, aguardaban noticias que podrían cambiar sus vidas para siempre. Fue entonces cuando la realidad de su situación la golpeó con toda su fuerza. Un sollozo escapó de su garganta y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. Una enfermera se acercó rápidamente, preocupada. ¿Se encuentra bien, señora? ¿Necesita que llame a alguien? Marta negó con la cabeza, luchando por recuperar la compostura. Estoy bien, logró decir entre respiraciones entrecortadas. Solo necesito un momento. La enfermera asintió comprensivamente, ofreciéndole un vaso de agua y guiándola hacia un asiento. Marta agradeció el gesto, concentrándose en su respiración para calmarse. No podía derrumbarse aquí, no ahora. Tenía que llegar a casa, tenía que hablar con Raúl. Raúl. El pensamiento de su esposo trajo una nueva oleada de emociones. ¿Cómo iba a darle esta noticia? Llevaban casados apenas 3 años, toda una vida por delante. O al menos, eso habían creído. Tras unos minutos que parecieron horas, Marta logró recomponerse lo suficiente para ponerse de pie. Con pasos temblorosos, se dirigió hacia la salida del hospital, el peso del mundo sobre sus hombros. El aire fresco de la tarde la recibió al salir, un contraste bienvenido con la atmósfera opresiva del hospital. Marta respiró profundamente, permitiendo que el oxígeno llenara sus pulmones y despejara un poco su mente. Miró su reloj. Apenas eran las 3 de la tarde. En cualquier otro día, estaría en su oficina, sumergida en reuniones y presentaciones. Hoy, su vida había dado un giro de 180 grados en cuestión de minutos. Sacó su teléfono del bolso, dudando por un momento antes de marcar el número de Raúl. ¿Debería decírselo por teléfono? No, decidió. Esta era una noticia que tenía que dar en persona. Esperó mientras el teléfono sonaba, preparándose mentalmente para hablar con normalidad. ¿Hola? Marta, la voz de Raúl sonaba preocupada.
Rara vez lo llamaba durante el horario de trabajo. Hola, cariño, respondió Marta, esforzándose por mantener un tono casual. ¿Estás muy ocupado? Bueno, tengo una reunión en media hora, pero puedo hablar. ¿Todo bien? ¿Cómo te fue en el médico? Marta sintió un nudo en la garganta. Yo, preferiría hablarlo en casa. ¿Crees que podría salir un poco antes hoy? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Marta, me estás asustando. ¿Qué pasa? Por favor, Raúl, insistió ella, luchando por mantener la compostura. Te lo explicaré todo en casa. Solo, necesito que vengas temprano hoy. Sí, está bien, cedió Raúl, la preocupación evidente en su voz. Cancelaré la reunión y saldré en cuanto pueda. ¿Estás segura de que estás bien? Te espero en casa, respondió Marta, evadiendo la pregunta. Te amo. Y yo a ti, respondió Raúl antes de colgar. Marta guardó el teléfono, sintiéndose agotada. La idea de enfrentar el tráfico de la ciudad para llegar a casa le parecía abrumadora. Decidió tomar un taxi, algo que rara vez hacía. Durante el trayecto, su mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en cómo había ignorado los primeros síntomas, atribuyéndolos al estrés del trabajo. Los dolores abdominales que achacaba a una mala alimentación, la fatiga que justificaba con las largas horas en la oficina, la pérdida de peso que incluso había celebrado. Todos eran signos que ahora, en retrospectiva, parecían gritar la verdad que se negaba a ver. El taxi se detuvo frente a su edificio, un moderno complejo de apartamentos en una zona residencial de la ciudad. Marta pagó al conductor y bajó, sus piernas sintiéndose como plomo mientras caminaba hacia la entrada. Al entrar en el apartamento, el silencio la recibió como un viejo amigo. Dejó caer su bolso y sus llaves en la mesa de la entrada, observando el espacio que compartía con Raúl con nuevos ojos. Las fotografías de su boda en la pared, los libros cuidadosamente ordenados en las estanterías, la manta tejida por su abuela sobre el sofá. Cada objeto parecía ahora cargado de un significado más profundo, como si fueran testigos mudos de una vida que estaba a punto de cambiar irremediablemente. Se dirigió al baño, necesitando un momento para recomponerse antes de que llegara Raúl. Frente al espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Su rostro, usualmente lleno de vida y determinación, mostraba ahora signos de agotamiento y miedo que no podía ocultar. Se lavó la cara con agua fría, intentando borrar las huellas de las lágrimas. Vamos, Marta, se dijo a sí misma, mirándose fijamente en el espejo. Eres fuerte. Puedes con esto. El sonido de la puerta abriéndose la sobresaltó. Raúl había llegado. Marta llamó desde la entrada. ¿Dónde estás? Tomando una respiración profunda, Marta salió del baño para encontrarse con su esposo. Raúl estaba de pie en la sala, su traje ligeramente arrugado después de un largo día de trabajo, su rostro una mezcla de preocupación y confusión. Aquí estoy, respondió ella, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Raúl se acercó rápidamente, tomando sus manos entre las suyas. Marta, me has tenido preocupado todo el día. ¿Qué sucede? ¿Qué te dijo el médico? Marta sintió que las palabras se atoraban en su garganta. ¿Cómo se le dice al amor de tu vida que estás muriendo? ¿Cómo cambias el curso de dos vidas con una sola frase? Tal vez deberíamos sentarnos, sugirió, guiando a Raúl hacia el sofá. Una vez sentados, Marta tomó las manos de su esposo, buscando fuerza en su tacto familiar. Miró a los ojos. Marta tomó las manos de su esposo, buscando fuerza en su tacto familiar. Miró a los ojos de Raúl, esos ojos marrones que siempre la habían mirado con amor y admiración, y que ahora reflejaban una preocupación creciente. Raúl, comenzó, su voz apenas un susurro, los resultados de mis exámenes no son buenos. Raúl apretó sus manos, instándola a continuar. ¿Qué quieres decir? ¿Qué encontraron? Marta respiró hondo, sabiendo que las próximas palabras cambiarían sus vidas para siempre. Tengo cáncer, Raúl. Cáncer de páncreas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marta vio cómo la expresión de Raúl pasaba de la preocupación al shock, y luego a una negación que ella misma había experimentado horas antes. No, dijo finalmente,
sacudiendo la cabeza. Debe haber un error. Eres joven, estás saludable. No puede ser. El doctor Ramírez está seguro, interrumpió Marta suavemente. Hicieron todas las pruebas necesarias. Es cáncer, y está en una etapa avanzada. Raúl se puso de pie abruptamente, soltando las manos de Marta. Comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, pasándose las manos por el cabello en un gesto de desesperación. Pero tiene que haber algo que se pueda hacer, ¿verdad?, preguntó, su voz elevándose. Cirugía, quimioterapia, lo que sea. Estamos en el siglo XXI, por el amor de Dios. Debe haber una cura. Marta se levantó y se acercó a él, colocando una mano sobre su brazo para detener su frenético paseo. Raúl, mírame, pidió. Cuando él finalmente se volvió hacia ella, vio que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Vamos a luchar. El doctor Ramírez mencionó opciones de tratamiento. Quimioterapia, radioterapia. Haremos todo lo posible. Raúl la atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo fuerte. Marta sintió cómo su camisa se humedecía con las lágrimas de su esposo, y permitió que las suyas propias fluyeran libremente. No puedo perderte, murmuró Raúl contra su cabello. No puedo imaginar mi vida sin ti. No me has perdido aún, respondió Marta, separándose ligeramente para mirarlo a los ojos. Estoy aquí, y voy a pelear con todo lo que tengo. Pero necesito que seas fuerte, Raúl. No puedo hacer esto sola. Raúl asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Estaré contigo en cada paso del camino, mi amor, prometió. Juntos lucharemos contra esto. Se sentaron nuevamente en el sofá, esta vez más cerca el uno del otro. Marta le contó todo lo que el doctor Ramírez le había dicho sobre el diagnóstico y las opciones de tratamiento. Raúl escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales, su mente de ingeniero tratando de procesar toda la información médica. Quiero una segunda opinión, declaró finalmente. No es que no confíe en el doctor Ramírez, pero necesitamos estar seguros de que estamos tomando el mejor camino posible. Marta asintió, agradecida por la practicidad de Raúl en medio de la crisis. Estoy de acuerdo. Podemos investigar los mejores oncólogos de la ciudad, del país, del mundo si es necesario, afirmó Raúl con determinación. Haremos lo que sea necesario para vencer esto. Por primera vez desde que recibió la noticia, Marta sintió una chispa de esperanza. La fuerza y la determinación de Raúl eran contagiosas, recordándole por qué se había enamorado de él en primer lugar. Hay algo más, dijo Marta después de un momento. El doctor Ramírez sugirió que buscara apoyo emocional. Mencionó psicólogos especializados en pacientes con cáncer. Raúl asintió. Es una buena idea. Tal vez deberíamos considerar terapia de pareja también. Esto nos afecta a ambos y necesitamos estar unidos más que nunca. Marta sonrió débilmente, agradecida por la comprensión de su esposo. Gracias, Raúl. No sé qué haría sin ti. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Fue Raúl quien finalmente rompió el silencio. ¿Quieres que llamemos a alguien? ¿Tus padres? Laura. Marta consideró la pregunta. Sus padres vivían en otra ciudad, y la idea de darles la noticia por teléfono le parecía cruel. En cuanto a Laura, su mejor amiga desde la universidad. Creo que necesito un poco de tiempo antes de contárselo a más gente, decidió. Tal vez podríamos llamar a mis padres mañana y pedirles que vengan el fin de semana. Y Laura, la llamaré en unos días, cuando haya procesado todo un poco más. Raúl asintió, comprendiendo. Lo que tú decidas está bien. Estoy aquí para apoyarte en todo. El resto de la tarde pasó en una especie de neblina. Raúl insistió en cocinar la cena, algo que rara vez hacía, mientras Marta se recostaba en el sofá, agotada física y emocionalmente. Comieron en silencio, la comida sabiendo a ceniza en sus bocas. Esa noche, acostados en la cama, Marta se acurrucó contra Raúl, buscando consuelo en su cercanía. Él la abrazó fuertemente, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Raúl, susurró Marta en la oscuridad. Sí,
mi amor. Tengo miedo, admitió, su voz quebrándose. Raúl la acercó aún más, besando suavemente su frente. Lo sé, respondió. Yo también tengo miedo. Pero estamos juntos en esto. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Marta sintió contra su pecho, permitiendo que el latido constante del corazón de Raúl la arrullara. Mientras se deslizaba hacia un sueño intranquilo, una parte de ella se preguntaba cómo sería su vida a partir de ahora. ¿Cuánto tiempo le quedaba? ¿Cómo cambiaría su relación con Raúl bajo el peso de esta enfermedad? Lo que Marta no podía saber en ese momento era que, mientras ella luchaba contra el cáncer que amenazaba con arrebatarle la vida, otra amenaza silenciosa se cernía sobre su matrimonio. Una amenaza que tomaría la forma de traición y engaño, y que pondría a prueba su fortaleza de maneras que nunca hubiera imaginado. A la mañana siguiente, Marta se despertó con los primeros rayos del sol filtrándose a través de las cortinas. Por un breve y bendito momento, olvidó todo lo ocurrido el día anterior. Luego, la realidad la golpeó con fuerza, y el peso de su diagnóstico volvió a asentarse sobre ella como una losa. Giró en la cama para encontrar el lado de Raúl vacío. Frunció el ceño, preguntándose dónde estaría tan temprano, cuando el aroma del café recién hecho llegó a sus fosas nasales. Sonrió débilmente, agradecida por el gesto de su esposo. Se levantó lentamente, sintiéndose como si hubiera envejecido décadas en una sola noche. Se puso su bata y se dirigió a la cocina, donde encontró a Raúl preparando el desayuno. Buenos días, dijo él al verla, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión, respondió Marta honestamente, sentándose en la mesa de la cocina. Raúl colocó una taza de café frente a ella y se sentó a su lado. He estado pensando, comenzó, creo que deberías tomarte unos días libres en el trabajo. Necesitas descansar y tenemos que organizar las consultas médicas. Marta asintió, dándose cuenta de que ni siquiera había pensado en el trabajo. Tienes razón. Llamaré a Patricia para avisarle. Patricia era su jefa directa y, aunque era conocida por ser exigente, Marta sabía que entendería la situación. Aún así, la idea de revelar su diagnóstico en el trabajo la llenaba de ansiedad. ¿Cómo afectaría esto a su carrera? ¿La verían de manera diferente sus colegas? También estuve investigando anoche, continuó Raúl, sacando a Marta de sus pensamientos. Hay un oncólogo muy reconocido, el doctor Vázquez, que se especializa en cáncer de páncreas. Conseguí su número y podemos llamar hoy mismo para pedir una cita. Marta tomó la mano de Raúl, agradecida por su proactividad. Gracias, cariño. No sé qué haría sin ti. Raúl le apretó la mano en respuesta, pero Marta notó algo extraño en su mirada. ¿Culpa? ¿Preocupación? Antes de que pudiera analizarlo más, el timbre del teléfono rompió el momento. Debe ser Laura, dijo Raúl, levantándose para contestar. La llamé temprano para avisarle que no irías a trabajar hoy. Marta sintió una punzada de ansiedad. No estaba segura de estar lista para hablar con nadie más sobre su situación. Sin embargo, sabía que no podía evitarlo para siempre. ¿Hola? Sí, Laura, está aquí, dijo Raúl al teléfono. Luego, cubriéndolo con la mano, se dirigió a Marta. ¿Quieres hablar con ella? Marta dudó por un momento antes de asentir y tomar el teléfono. Hola, Laura, dijo, tratando de sonar lo más normal posible. Marta. ¿Estás bien? Raúl me dijo que no te sentías bien. La voz preocupada de Laura sonaba al otro lado de la línea. Marta cerró los ojos, tomando una respiración profunda. No podía mentirle a su mejor amiga, pero tampoco se sentía capaz de decir toda la verdad en ese momento. La verdad es que no, Laura, respondió finalmente. Recibí algunas noticias ayer en el médico. No son buenas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Oh, Marta, dijo Laura finalmente, su voz cargada de emoción. ¿Qué puedo hacer? ¿Quieres que vaya? Marta miró a Raúl, quien asentía alentadoramente. Sí, dijo finalmente. Creo que me vendría bien la compañía. ¿Podrías venir esta tarde? Por supuesto, respondió Laura sin dudarlo.
Estaré allí después del trabajo. ¿Necesitas que lleve algo? No, solo ven, de acuerdo. Después de colgar, Marta se volvió hacia Raúl. Gracias por llamarla. Tienes razón, necesitamos todo el apoyo posible. Raúl la abrazó, besando suavemente su frente. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Y Laura es prácticamente de la familia. Ella querrá estar ahí para ti. Mientras se preparaban para enfrentar el día, haciendo llamadas al trabajo y a los médicos, Marta se encontró pensando en cómo su vida había cambiado en menos de 24 horas. El cáncer era ahora una sombra que se cernía sobre cada aspecto de su existencia. Lo que no sabía era que otra sombra, igualmente oscura pero de naturaleza muy diferente, ya estaba presente en su vida. Una sombra que tomaría la forma de una traición que pondría a prueba su fortaleza y su capacidad de perdonar de maneras que nunca hubiera imaginado. Las semanas siguientes al diagnóstico de Marta transcurrieron en un torbellino de citas médicas, sesiones de quimioterapia y momentos de profunda introspección. La rutina que una vez había dado estructura a su vida se había desvanecido, reemplazada por una nueva normalidad dictada por su enfermedad. Marta se encontraba sentada en la sala de espera del hospital, aguardando su tercera sesión de quimioterapia. El frío de la sala se colaba en sus huesos, recordándole lo mucho que había cambiado su cuerpo en tan poco tiempo. Había perdido peso, su cabello comenzaba a caer en mechones, y la fatiga se había convertido en su compañera constante. Señora García, llamó una enfermera desde la puerta. Estamos listos para usted. Marta se levantó lentamente, agarrando su bolso con manos temblorosas. Mientras seguía a la enfermera por el pasillo, no pudo evitar pensar en Raúl. Él había insistido en acompañarla a todas sus sesiones anteriores, pero hoy tenía una reunión importante en el trabajo que no podía posponer. Estaré bien, le había asegurado ella esa mañana. Laura vendrá a recogerme después. Raúl había asentido, besándola suavemente antes de salir. Te amo, había murmurado contra su frente. Llámame si necesitas algo. Ahora, mientras la enfermera preparaba la intravenosa, Marta reflexionaba sobre los cambios en su relación. Raúl había sido su roca desde el diagnóstico, siempre presente, siempre dispuesto a ayudar. Sin embargo, últimamente había notado algo diferente en él, pequeños detalles que, individualmente, podrían no significar nada, pero que juntos formaban un patrón inquietante, llamadas a deshoras que él respondía en susurros, alejándose de ella. Mensajes de texto que borraba apresuradamente cuando ella entraba en la habitación. Y esa mirada, una mezcla de culpa y preocupación que aparecía en sus ojos cuando creía que ella no lo estaba observando. ¿Todo bien, señora García?, preguntó la enfermera, notando su expresión distante. Marta forzó una sonrisa. Sí, todo bien. Solo un poco cansada. Mientras el líquido frío de la quimioterapia comenzaba a fluir por sus venas, Marta cerró los ojos, permitiéndose viajar a través de los recuerdos de las últimas semanas. Recordó la noche en que le contaron a Laura sobre su diagnóstico. Su amiga había llorado, abrazándola con fuerza y prometiendo estar a su lado en cada paso del camino. Desde entonces, Laura había sido una presencia constante, ayudando con las tareas del hogar, acompañándola a las citas médicas cuando Raúl no podía, e incluso organizando una pequeña fiesta de corte de cabello cuando Marta decidió raparse antes de que la quimioterapia le arrebatara su melena. Sin embargo, incluso en esos momentos de apoyo y cariño, Marta había notado algo extraño en la interacción entre Laura y Raúl. Miradas que duraban un segundo de más, una tensión sutil cuando estaban en la misma habitación, conversaciones en voz baja que se interrumpían abruptamente cuando ella se acercaba. La sesión de quimioterapia terminó, dejando a Marta agotada y nauseabunda. Salió tambaleándose de la sala de tratamiento, agradecida de ver a Laura esperándola en el pasillo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Laura, tomando el brazo de Marta para ayudarla a caminar. Como si un camión me hubiera pasado por encima, respondió Marta con una sonrisa débil. Laura la guió hasta el auto, ayudándola a acomodarse en el asiento del copiloto. Durante el trayecto a casa, Marta observó a su amiga de reojo. Laura parecía distraída, sus ojos fijos en la carretera pero su mente claramente en otro lugar. «Todo bien, Laura»,
preguntó Marta suavemente. Laura pareció sobresaltarse. ¿Qué? Oh, sí, todo bien. Solo, preocupada por ti, ya sabes. Marta asintió, no del todo convencida. Llegaron al apartamento en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. ¿Quieres que me quede un rato?, ofreció Laura mientras ayudaba a Marta a acomodarse en el sofá. No, estoy bien, respondió Marta. Raúl debería llegar pronto. Gracias por traerme. Laura asintió, una expresión indescifrable cruzando su rostro ante la mención de Raúl. Se despidió con un abrazo rápido y salió del apartamento, dejando a Marta sola con sus pensamientos y sospechas crecientes. Esa noche, Raúl llegó tarde del trabajo. Entró en el dormitorio de puntillas, creyendo que Marta estaba dormida. ¿Dónde estabas?, preguntó ella, sobresaltándolo. Raúl se giró, una expresión de culpa cruzando rápidamente su rostro antes de ser reemplazada por una sonrisa forzada. Oh, lo siento, cariño. La reunión se alargó más de lo esperado. ¿Cómo te fue en la sesión? Marta lo observó mientras se desvestía, notando la tensión en sus hombros. Estuvo bien, respondió vagamente. Laura me trajo a casa. Raúl asintió, evitando su mirada. Qué bueno que Laura pueda ayudar. Es una gran amiga. Algo en su tono hizo que Marta se incorporara en la cama. Raúl, dijo lentamente, ¿hay algo que quieras decirme? Él se congeló por un momento antes de volverse hacia ella, una sonrisa demasiado brillante en su rostro. ¿Decirte? No, amor. Todo está bien. Deberías descansar. Marta sintió lentamente, decidiendo no presionar más por ahora. Pero mientras Raúl se acostaba a su lado, dándole la espalda, ella sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Los días siguientes pasaron en una bruma de sospecha y negación. Marta observaba cada movimiento de Raúl, cada expresión, buscando pistas de lo que su corazón ya temía. Notó cómo su teléfono nunca abandonaba su mano, cómo sus ojos se desviaban nerviosamente cada vez que Laura era mencionada. Una tarde, mientras Raúl estaba en la ducha, su teléfono vibró insistentemente sobre la mesita de noche. Marta, vencida por la curiosidad y el presentimiento, lo tomó con manos temblorosas. El mensaje en la pantalla hizo que su corazón se detuviera. Laura, te extraño. Nos vemos esta noche. Con dedos entumecidos por el shock, Marta desbloqueó el teléfono. Sabía que estaba violando la privacidad de Raúl, pero en ese momento, la necesidad de saber la verdad superaba cualquier escrúpulo. Lo que encontró la dejó sin aliento. Meses de mensajes, fotos, planes secretos. Todo estaba allí, una evidencia innegable de la traición de las dos personas en quienes más confiaba. Marta dejó caer el teléfono como si quemara, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. El sonido de la ducha se detuvo y ella se apresuró a secarse las lágrimas, colocando el teléfono exactamente donde estaba. Raúl salió del baño, una toalla alrededor de su cintura. ¿Marta? ¿Estás bien?, preguntó, notando su expresión. Ella lo miró, viendo a un extraño donde una vez había visto al amor de su vida. Sí, respondió con voz hueca. Solo cansada. Esa noche, durante la cena, Marta observó a Raúl con nuevos ojos. Cada gesto, cada palabra, todo parecía una mentira. ¿Cómo estuvo tu día, cariño?, preguntó ella, su voz calmada ocultando la tormenta en su interior. Nada especial, respondió Raúl, evitando su mirada. Solo trabajo. Marta asintió, su mente ya maquinando su próximo movimiento. La traición dolía, sí, pero también encendió algo en ella. Una determinación feroz, una voluntad de luchar no solo contra el cáncer, sino contra esta nueva amenaza a su felicidad. Más tarde, frente al espejo del baño, Marta se miró fijamente. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer cambiada, no solo por la enfermedad, sino por el peso del descubrimiento. Si creen que pueden burlarse de mí, susurró para sí misma, una nueva determinación brillando en sus ojos, no tienen idea de con quién se han metido. Con esa promesa silenciosa, Marta comenzó a planear. No confrontaría a Raúl y Laura inmediatamente. No, primero necesitaba tiempo. Tiempo para procesar, para planear,
para decidir exactamente cómo respondería a esta traición. Mientras se preparaba para dormir, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea que, aunque nacida del dolor y la traición, podría ser su camino hacia una especie de justicia. Con el corazón pesado pero la mente clara, Marta se acostó junto al hombre que ahora era un extraño, determinada a no dejar que ni el cáncer ni la traición la definieran. El capítulo termina con Marta mirando al techo en la oscuridad, su mente trabajando en un plan que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La traición había sido descubierta y ahora era el momento de la venganza. Los días siguientes al descubrimiento de la traición de Raúl y Laura fueron un torbellino de emociones para Marta. La rabia, el dolor y la desilusión se mezclaban con la fatiga y el malestar causados por su tratamiento contra el cáncer. Sin embargo, bajo la superficie de su aparente fragilidad, una nueva fuerza comenzaba a emerger. Marta decidió no confrontar inmediatamente a Raúl y Laura. En cambio, comenzó a tejer una red de engaños propia, una estrategia que le permitiría recuperar el control de su vida y, tal vez, encontrar una forma de justicia. Una mañana, mientras Raúl se preparaba para ir al trabajo, Marta lo sorprendió con una propuesta inesperada. Cariño, dijo, forzando una sonrisa, he estado pensando. ¿Por qué no organizamos una cena especial este fin de semana? Podríamos invitar a Laura y a algunos amigos cercanos. Raúl la miró, sorprendido y ligeramente nervioso. ¿Estás segura? ¿Te sientes con fuerzas para eso? Marta asintió. Sí, creo que me vendría bien algo de normalidad. Además, quiero aprovechar los buenos días que tengo. Está bien, accedió Raúl después de un momento de duda. Si es lo que quieres, lo haremos. Tan pronto como Raúl salió por la puerta, Marta se puso en acción. Primero, llamó a su abogado, un viejo amigo de la familia llamado Carlos. Carlos, necesito verte con urgencia, dijo sin preámbulos. Es sobre mi testamento. ¿Tu testamento? Preguntó Carlos, la preocupación evidente en su voz. Marta, ¿ha empeorado tu condición? No, no es eso, respondió ella. Solo quiero hacer algunos cambios. ¿Puedes recibirme hoy? Unas horas más tarde, Marta se encontraba en el despacho de Carlos, explicándole su situación y lo que quería hacer. Marta, ¿estás segura de esto?, preguntó Carlos después de escuchar su plan. Es bastante drástico. Estoy segura, afirmó ella con determinación. Quiero que todo quede perfectamente legal y claro. Carlos asintió, comenzando a redactar los documentos necesarios. Lo tendré listo en unos días. Pero Marta, por favor, piénsalo bien antes de hacer algo irreversible. Marta salió del despacho sintiéndose más ligera, como si hubiera dado el primer paso hacia la recuperación de su dignidad. Su siguiente parada fue el banco. Allí, con la eficiencia de la ejecutiva que solía ser, Marta realizó una serie de transferencias y arreglos financieros, asegurándose de que sus activos estuvieran protegidos y distribuidos según sus nuevos deseos. Los días pasaron, y Marta continuó con su acto de normalidad. Asistía a sus tratamientos, sonreía a Raúl cuando llegaba del trabajo, e incluso organizó salidas con Laura. Durante una de estas reuniones, mientras tomaban café en su lugar favorito, Laura no pudo evitar comentar: Marta, eres tan fuerte. No sé cómo lo haces, dijo Laura, la culpa evidente en su voz. Marta sonrió enigmáticamente. Tengo mis razones para seguir luchando, respondió, pensando en lo mucho que esas razones habían cambiado en las últimas semanas. El viernes por la noche, la víspera de la cena planeada, Marta le propuso a Raúl organizar algo más elaborado. ¿Qué te parece si hacemos de esto una especie de celebración?, sugirió. Podríamos invitar a más gente. Nuestros padres, algunos colegas del trabajo. Raúl la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Marta, ¿estás segura? No quiero que te agotes. Estoy segura, afirmó ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Quiero reunir a todas las personas importantes en nuestra vida. Tengo un anuncio que hacer. Raúl palideció visiblemente. ¿Un anuncio? ¿De qué se trata? Ya lo verás, respondió Marta misteriosamente. Es una sorpresa. Esa noche, mientras Raúl dormía, Marta repasó mentalmente cada detalle de su plan.
Había sido cuidadosa, meticulosa en cada paso. Ahora, solo quedaba ejecutarlo. El sábado amaneció brillante y claro, como si el universo quisiera dar su aprobación al plan de Marta. Ella se levantó temprano, dedicando horas a prepararse física y mentalmente para lo que estaba por venir. Se puso un vestido que había comprado específicamente para la ocasión, uno que ocultaba hábilmente los estragos que la enfermedad había causado en su cuerpo. Se maquilló con cuidado, dando color a sus mejillas pálidas y vida a sus ojos cansados. Cuando los invitados comenzaron a llegar, Marta los recibió con una sonrisa radiante, la perfecta anfitriona a pesar de su enfermedad. Sus padres, los padres de Raúl, colegas del trabajo, amigos cercanos, todos estaban allí, creando un ambiente de celebración que contrastaba agudamente con el drama que estaba a punto de desarrollarse. Laura llegó última, luciendo nerviosa y evitando el contacto visual directo con Marta y Raúl. Marta la saludó con un abrazo, susurrándole al oído, «Qué bueno que pudiste venir. No sería lo mismo sin ti». La cena transcurrió en un ambiente de aparente normalidad. Marta se aseguró de que todos estuvieran cómodos, dirigiendo la conversación con la habilidad de una experimentada anfitriona. Sin embargo, bajo la superficie, la tensión era palpable. Raúl lanzaba miradas nerviosas a Marta y a Laura, claramente inquieto por el misterioso anuncio que se avecinaba. Finalmente, después del postre, Marta se puso de pie, copa en mano. El silencio cayó sobre la habitación mientras todos los ojos se volvían hacia ella. «Amigos míos, familia», comenzó, su voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con desbordarla. «Los he reunido aquí hoy por una razón especial. Como muchos de ustedes saben, los últimos meses han sido desafiantes para mí, para nosotros». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la habitación, deteniéndose brevemente en Raúl y Laura. «Mi enfermedad me ha hecho reflexionar mucho sobre la vida, sobre lo que realmente importa. Y he tomado algunas decisiones importantes». Raúl se removió incómodo en su asiento, mientras Laura palidecía visiblemente. «He decidido hacer algunos cambios en mi testamento», continuó Marta. «Quiero asegurarme de que, pase lo que pase, las personas que amo estén cuidadas». Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Los padres de Marta intercambiaron miradas preocupadas. «Raúl, Laura», dijo Marta, volviéndose hacia ellos. «Ustedes dos han sido mi mayor apoyo durante este tiempo difícil. Por eso, he decidido dejarles a ustedes la mayor parte de mi herencia». El shock en los rostros de Raúl y Laura era evidente. Parecían aturdidos, incapaces de procesar lo que estaban escuchando. «Marta, comenzó Raúl, pero ella lo interrumpió con un gesto. «No, por favor, déjame terminar», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hay más». El silencio en la habitación era absoluto mientras todos esperaban el siguiente golpe. Sin embargo, continuó Marta, su voz adquiriendo un tono más duro, «He cambiado de opinión». Sacó un sobre de su bolso y lo abrió lentamente. «Este es mi nuevo testamento, firmado y legalizado ayer. En él, dejo la totalidad de mi fortuna a una fundación dedicada a la investigación del cáncer de páncreas». Los jadeos de sorpresa llenaron la habitación. Raúl se puso pálido, mientras Laura parecía a punto de desmayarse. «Pero eso no es todo», añadió Marta, su voz ahora fría como el acero. «Raúl, Laura, sé todo sobre su aventura. Tengo pruebas, las cuales ya están en manos de mi abogado. Raúl, iniciaré los trámites de divorcio la próxima semana». El caos estalló en la habitación. Los invitados murmuraban en shock, los padres de Raúl lo miraban con horror y Laura rompió en llanto. Marta, sin embargo, permaneció serena en medio de la tormenta que había desatado. «Pueden quedarse con su amor ilícito», concluyó. «Yo me voy con la satisfacción de saber que mi legado ayudará a otros y que ustedes no obtendrán nada más que la vergüenza de su traición». Con estas palabras, Marta salió de la habitación, dejando tras de sí el caos y la culpa. Se dirigió al jardín, donde el aire fresco de la noche la recibió. Mirando al cielo estrellado, sintió una mezcla de tristeza y triunfo. El plan se había ejecutado a la perfección. La traición había sido expuesta, la justicia servida de la mejor manera que pudo concebirla. Ahora, frente a un futuro incierto, Marta se sentía
por primera vez en mucho tiempo, en paz consigo misma. Mientras las voces alteradas seguían sonando desde el interior de la casa, Marta cerró los ojos, permitiéndose un momento de calma. El camino que tenía por delante seguía siendo difícil, lleno de desafíos médicos y emocionales. Pero ahora, libre del peso de la traición y con la certeza de que su legado tendría un impacto positivo, se sentía lista para enfrentar lo que viniera. El capítulo termina con Marta de pie en el jardín, una figura solitaria pero fuerte, mirando hacia un futuro que, aunque incierto, ahora estaba completamente bajo su control. El amanecer del domingo encontró a Marta sentada en la terraza de su apartamento, una taza de té caliente entre sus manos temblorosas. La noche anterior parecía un sueño febril, pero las consecuencias de su revelación eran muy reales y palpables. El apartamento estaba en silencio. Raúl no había vuelto a casa después del caos de la cena, y Marta se encontraba sola con sus pensamientos por primera vez desde que había puesto en marcha su plan. El timbre del teléfono rompió el silencio. Era su madre. Marta, cariño, la voz de su madre sonaba preocupada. ¿Cómo estás? Tu padre y yo estamos muy preocupados después de lo de anoche. Marta suspiró, preparándose para la conversación. Estoy bien, mamá. De hecho, me siento más ligera que nunca. Pero hija, ¿estás segura de lo que hiciste? Es una decisión muy drástica. Mamá, interrumpió Marta suavemente, confía en mí. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Después de colgar, Marta se dirigió a su estudio. Allí, sobre el escritorio, estaba la carpeta con todos los documentos legales que había preparado en los últimos días. Lo tomó y salió del apartamento, decidida a dar el siguiente paso en su plan. En el despacho de su abogado, Carlos la recibió con una mirada de preocupación. Marta, ¿cómo estás? Me enteré de lo que pasó anoche. Ella le entregó la carpeta. Estoy lista para proceder con todo, Carlos. El divorcio, el Nuevo Testamento, todo. Carlos asintió, revisando los documentos. Marta, como tu amigo y abogado, tengo que preguntarte una última vez, ¿estás completamente segura de esto? Marta lo miró directamente a los ojos. Más segura que nunca. Mientras Carlos comenzaba a procesar los documentos, el teléfono de Marta vibró. Era un mensaje de Laura. Marta, por favor, necesitamos hablar. Lo siento tanto. ¿Podemos vernos? Marta consideró el mensaje por un momento antes de responder. De acuerdo. En el café de siempre, en una hora. El café estaba casi vacío cuando Marta llegó. Vio a Laura sentada en una esquina, con los ojos rojos e hinchados. Al ver a Marta, se puso de pie torpemente. Marta, comenzó Laura, pero Marta la interrumpió con un gesto. Siéntate, Laura, dijo fríamente. Hablaremos, pero con mis condiciones. Una vez sentadas, con 2 tazas de café intactas entre ellas, Marta comenzó. Quiero que me digas exactamente cuándo y cómo empezó todo esto. Laura, con lágrimas en los ojos, comenzó a hablar. Le contó cómo ella y Raúl se habían acercado mientras cuidaban de Marta durante su enfermedad, cómo un momento de debilidad se había convertido en una aventura, y cómo la culpa los consumía a ambos. No pretendo justificar lo que hicimos, concluyó Laura. Fue un error terrible y entiendo si nunca puedes perdonarnos. Marta la escuchó en silencio, su rostro una máscara impasible. Cuando Laura terminó, Marta habló con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Laura, fuiste mi mejor amiga durante años. Confiaba en ti con mi vida. Y elegiste traicionar esa confianza en el momento en que más te necesitaba. Laura bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Marta. No busco tu perdón, continuó Marta. Ni siquiera estoy segura de si algún día podré perdonarte. Pero quiero que sepas que tu traición me ha hecho más fuerte. Me ha mostrado quién soy realmente y de lo que soy capaz. Se levantó, lista para irse, pero antes de hacerlo, añadió, espero que tanto tú como Raúl encuentren la felicidad que buscaban. Pero será sin mí en sus vidas. Mientras Marta salía del café, sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. La confrontación con Laura había sido el cierre que necesitaba. De vuelta en su apartamento, Marta se encontró con Raúl esperándola en la puerta. Tenemos que hablar, dijo él,
su voz ronca y sus ojos inyectados en sangre. Marta asintió, permitiéndole entrar. Se sentaron en la sala, el silencio entre ellos cargado de emociones no dichas. Lo que hiciste anoche, comenzó Raúl. Lo que yo hice, interrumpió Marta, su voz fría. ¿Qué hay de lo que tú hiciste, Raúl? ¿Meses de engaño y traición? Raúl bajó la cabeza, avergonzado. Lo sé, y lo siento tanto. No tengo excusa para lo que hice. Pero Marta, ¿realmente vas a tirar por la borda todo lo que teníamos? Marta lo miró, permitiéndose por un momento recordar al hombre del que se había enamorado. Raúl, tú tiraste todo por la borda en el momento en que decidiste engañarme. Con mi mejor amiga, nada menos. Se levantó, caminando hacia la ventana. He iniciado los trámites del divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. ¿Y qué hay de tu tratamiento?, preguntó Raúl, su voz teñida de preocupación genuina. Marta, sigues enferma. Déjame ayudarte, por favor. Marta se volvió hacia él, una sonrisa triste en sus labios. Mi enfermedad es mía para enfrentarla, Raúl. Ya no necesito tu ayuda ni tu lástima. Raúl se puso de pie, acercándose a ella. Marta, por favor. Sé que cometí un error terrible, pero te amo. Podemos superar esto juntos. Por un momento, Marta sintió que su resolución flaqueaba. Pero entonces, recordó todas las noches de soledad, todas las mentiras, toda la traición. No, Raúl, dijo firmemente. Esto no es algo que podamos superar. Te sugiero que recojas tus cosas y te vayas. Mientras Raúl empacaba sus pertenencias en silencio, Marta se sentó en la terraza, mirando el atardecer. Pensó en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había ganado. Había descubierto una fuerza en sí misma que no sabía que poseía. Cuando Raúl finalmente se fue, cerrando la puerta tras de sí, Marta se permitió llorar por última vez por el futuro que una vez había imaginado. Pero estas lágrimas no eran de desesperación, sino de liberación. Esa noche, Marta tomó una decisión. Llamó a su oncólogo y programó una cita para discutir opciones de tratamiento más agresivas. Estaba decidida a luchar contra el cáncer con la misma determinación con la que había enfrentado la traición de Raúl y Laura. Mientras se preparaba para dormir, Marta miró su reflejo en el espejo del baño. Vio a una mujer cambiada, más fuerte, más sabia. Una mujer que había enfrentado la traición y la enfermedad y había emergido victoriosa. Esto no es el final, se dijo a sí misma. Es solo el comienzo. El capítulo termina con Marta acostada en su cama, sola pero en paz. Afuera, la ciudad dormía, inconsciente del drama que se había desarrollado en ese pequeño apartamento. Pero dentro, una mujer renacida miraba hacia el futuro con esperanza y determinación. Marta cerró los ojos, lista para enfrentar lo que viniera. El cáncer, el divorcio, la traición, todo eran obstáculos en su camino, pero estaba decidida a superarlos. Su última acción del día fue enviar un correo electrónico a su jefe, informándole que estaría de vuelta en la oficina la próxima semana. La vida continuaba, y Marta estaba lista para vivirla en sus propios términos.